Después de acumular tantos fracasos amorosos, este chico terminó inventando un amigo imaginario para recibir consejos sobre relaciones. Y la solución que encontró fue empezar a ver a todas las chicas como si fueran simples piedras. Cuando Parker aún era pequeño, recibió más de 20 rechazos, y cada chica tenía una excusa diferente. Después de cargar con tantos traumas, creó un compañero, un amigo imaginario llamado Jason. Jason comenzó a orientarlo sobre cómo evitar decepciones amorosas. La regla más importante era considerar a todas las chicas como si fueran piedras. Y tras pasar años reforzando esa idea en su propia mente, realmente comenzó a ver a todas las chicas como si fueran diferentes tipos de piedras. Pero existía una regla fundamental: jamás hacerse ilusiones solo porque una chica le sonriera o mostrara un poco de amabilidad. Gracias a eso, Parker finalmente comenzó a hablar con las chicas de manera natural, sin convertir cada interacción sencilla en una historia romántica dentro de su cabeza. Sin embargo, después de 5 años viviendo así, viendo a todas las chicas como si fueran piedras, finalmente se encontró con una hermosa joven. El grandulón entró en estado de shock y terminó diciéndole directamente que era muy hermosa. Y con eso ya pueden imaginar que el chico se metió en un gran problema, ¿verdad? A partir de ese momento, la vida de Parker dará un giro completo. Esta historia está realmente increíble, chicos. Así que dejen su like y un comentario para que podamos traer la continuación. Es muy importante que dejen un comentario y compartan el video todo lo posible. Si consigue muchas visualizaciones, traeré la segunda parte lo antes posible. Sin más rodeos, vayamos con la historia. La historia comienza con Parker recibiendo un saludo de una chica, mientras él la veía como si fuera una piedra. No importaba cuántas chicas encontrara en la calle o en la escuela, siempre las veía de la misma manera. Durante la escuela primaria, fue rechazado más de 20 veces, y cada rechazo fue diferente. Y claro, todo eso terminó hiriendo a nuestro querido Parker. Había perdido la confianza en sí mismo, y ya no quería hablar con ninguna chica. Fue entonces cuando creó un amigo imaginario, que era ese pequeño llamado Jason, y su amiguito le dijo que simplemente debía tratar a las chicas como si fueran piedras. De esa forma, no volvería a traumatizarse. A partir de entonces, Parker comenzó a meditar mucho, y a practicar el control mental. Repitió esa idea durante años, hasta que finalmente logró verlas a todas como si fueran piedras. Jason también le dio otro consejo especial: no podía enamorarse de las chicas, incluso si se acercaban a él con una dulce sonrisa. Según Jason, muchas veces las chicas intentaban ilusionar a los chicos, así que él no caería en esa supuesta hipnosis femenina. Sí, el nivel de desconfianza de este chico estaba completamente desbloqueado. Una chica quería pedirle ayuda con los estudios, pero él simplemente se dio la vuelta y dijo que no tenía interés en ayudarla. Este tipo era un sigma de manual, chicos. Sabía que era popular entre las chicas, porque ellas siempre se acercaban a él, pero no sentía ninguna atracción por ellas, principalmente porque veía a todas, literalmente a todas las mujeres, como simples rocas. En ese momento, llamó a Jason, y vimos que su amigo imaginario había crecido, y quizá demasiado. Jason estaba preocupado porque Parker no conociera a ninguna chica, y pasara toda la secundaria sin tener novia. Pero nuestro protagonista dijo que ya había decidido renunciar a la idea de conseguir una novia, e incluso le preguntó a su amigo si no recordaba esa decisión. No le importaba que lo llamaran fracasado o extraño. Mientras caminaba, Parker dejó caer su teléfono. Una chica lo llamó, y extendiéndole la mano, le dijo que había dejado caer el celular. Ella acomodó su cabello detrás de la oreja, y, cuando él la observó, se dio cuenta de que no se parecía en nada a una piedra. El grandulón se quedó mirándola, tratando de entender qué estaba sucediendo. Espera, no la estoy viendo como si fuera una piedra. Y además, es la chica más hermosa que he visto en toda mi vida. Eso era realmente malo, porque hacía muchísimo tiempo que no veía a una chica de verdad. Solo veía chicas en 2 dimensiones. Hace 5 años que no veo un rostro femenino de verdad. La chica preguntó por qué no decía nada y por qué la estaba mirando fijamente. Estaba sudando tanto que parecía estar a punto de derretirse. Y en ese momento, simplemente soltó: Dios mío, eres muy hermosa. Ah, espera, ¿qué fue lo que acabo de decir? Al escuchar eso, la chica se puso completamente tímida. Le dio las gracias, y él terminó tomando el celular de sus manos. Le pidió disculpas, y salió corriendo como si su vida dependiera de ello. Velocidad digna de un protagonista huyendo de sus propios sentimientos. Sin entender nada, la chica se quedó preguntándose qué acababa de pasar. Parker estaba corriendo más rápido que nunca. Parecía un auténtico maratonista mientras se preguntaba por qué demonios había dicho directamente que ella era hermosa. Fue porque me bloqueé frente a ella. Después de todo, hacía 5 años que no veía a una chica tan bonita. Más tarde, llegó a casa. Jason dijo que, en realidad, su actitud había sido bastante adorable, pero Parker insistía en que estaba completamente acabado. Aún así, Jason le dijo que no debía deprimirse tanto. ¿Cómo no voy a deprimirme?, le dije a esa chica que era hermosa. ¿Por qué no la vi como una piedra? El hombre del bigote le preguntó a nuestro protagonista qué pensaba hacer a partir de ahora. Muerto de miedo, nuestro protagonista dijo que probablemente aquella chica misteriosa iría contando a todo el mundo que él le había dicho que era hermosa. Entonces, él recordó los traumas del pasado, cuando se declaraba a las chicas y ellas lo rechazaban diciéndole que era desagradable. Jason sabía perfectamente que Parker estaba muy traumatizado por todo eso, y cuando miró a su amigo, lo vio completamente desanimado, encogido sobre sí mismo, pareciendo un capullo. Entonces Jason fue, y le dio un tremendo golpe en la cabeza. Muévete de una vez, chico. Levanta la cabeza. Necesitas pensar en un plan, ya que no la ves como una piedra, debes asegurarte de no volver a cruzarte con esa chica. Pensándolo bien, eso tenía sentido, ya que ni siquiera estaban en la misma clase, así que simplemente podía evitarla. De esa manera, terminó dándole la razón a Jason, diciendo que su amigo imaginario tenía muy buenas ideas.
Al día siguiente, fue muy temprano a la escuela, y, apenas llegó, se encontró cara a cara con aquella misteriosa chica. Ella le preguntó si por casualidad la recordaba. Dios mío, me la encontré otra vez. En ese momento, recordó las palabras de Jason, quien le había dicho el día anterior que simplemente actuara con naturalidad si volvía a encontrarse con ella. Una chica preguntó quién era ese chico con gafas, mientras la misteriosa joven soltaba una pequeña risa. Entonces, terminó revelándole a la amiga que estaba a su lado, que ese era el chico que le había dicho que era hermosa la tarde anterior. En ese momento, Parker creyó que la chica misteriosa le había contado a todo el mundo que él la había elogiado. Con una expresión seria, comenzó a preguntarse si acaso ella se estaba burlando de él. Con una sonrisa muy tierna, la chica misteriosa le preguntó si ese día también se veía hermosa, igual que el día anterior, esperando recibir otro cumplido. Pero nuestro grandulón estaba completamente paralizado por el miedo, deseando con todas sus fuerzas que ella simplemente lo dejara en paz. Entonces, de la nada, absolutamente de la nada, Parker salió corriendo desesperadamente. Jason incluso comentó que aquella huida inesperada había sido una excelente estrategia, y Parker estaba completamente molesto, convencido de que ella se estaba riendo porque se burlaba de él, pero quizás solo se estaba riendo porque le agradaba. Espera un momento, Parker, no empieces a hacerte ilusiones extrañas. Mientras tanto, la chica seguía allí, sin entender absolutamente nada. Él llegó al exterior del edificio, y se dio cuenta de que aquella misteriosa chica todavía estaba allí. Ella destacaba mucho entre los demás, y en ese momento se giró para despedirse de él con la mano, pero él intentó evitarla nuevamente, cambiando de camino. No importaba a dónde fuera Parker, siempre terminaba encontrándose con la chica misteriosa. Se cruzó con ella durante toda la semana, y ella siempre se quedaba allí, siendo completamente ignorada. Al final de la semana, regresaba a casa agotado, ya que había pasado todos esos días huyendo de ella. Incluso le comentó a Jason que toda esa situación era muy extraña. No podía verla como una piedra, tal como hacía con todas las demás chicas. En ese momento, ella apareció bastante molesta y llamó su atención. El susto que se llevó fue tan grande que casi sintió que el corazón se le salía por la boca. Había logrado evitar encontrarse con ella durante toda la semana, pero ahora ella finalmente lo había acorralado. Ella le preguntó por qué estaba huyendo de ella, y añadió que era desagradable estar llamándolo constantemente para que él siguiera ignorándola todo ese tiempo. Entonces, la chica preguntó si había hecho algo malo para que él actuara de esa manera. Incluso comentó que él estaba comportándose de una forma muy extraña. Para evitar que ella tuviera una mala impresión de él, el grandulón se dijo a sí mismo que debía pensar rápido y encontrar una buena respuesta. Entonces comenzó a tartamudear mientras intentaba explicar por qué había estado huyendo. La verdadera razón, como ya sabemos, era que ella era la única chica a la que no veía como una piedra. Finalmente, decidió ser completamente sincero y le confesó que veía a todas las chicas como si fueran piedras, pero que con ella era diferente. Obviamente, ella encontró eso bastante extraño. ¿Debería haberle mentido? Incluso Jason, su amigo imaginario, pensaba que el pobre Parker era un auténtico idiota. La chica bajó la mirada y notó que las manos de él estaban temblando intensamente. Parecía estar extremadamente nervioso mientras ella estaba frente a él. Pero entonces, la chica simplemente le dedicó una sonrisa muy dulce. Le preguntó cómo se llamaba, y él respondió que su nombre era Parker. Acercándose un poco más, la chica dijo que quería contarle un secreto. En realidad, Parker, lo que acabas de hacer se considera coquetear. Cuando ella susurró eso junto a su oído, el pobre chico quedó completamente inmóvil, como una estatua. Daño crítico emocional. No estaba preparado para semejante ataque. Cuando era niño, había pedido consejos a su amigo imaginario. El primero de ellos era tratar a todas las chicas como si fueran piedras, pero esa estrategia había fracasado miserablemente con esta misteriosa chica. Y el segundo consejo era no crear fantasías felices con ellas. Sin embargo, eso también había fallado, porque el chico terminó completamente enamorado. Y ni siquiera intenten juzgar al querido Parker, porque sé que ustedes también se enamorarían. Yo los conozco. Si llegaron hasta aquí, dejen un like y un comentario, chicos. En serio, no cuesta nada. Comenten el chico de las piedras, y también revisen si ya están suscritos. El chico comenzó a imaginarse casándose con ella, y formando una familia juntos. Incluso se imaginó teniendo un hijo adolescente un poco rebelde. Y finalmente, se imaginó a sí mismo ya anciano. Pero Jason terminó dándole un golpe en la cara a Parker, diciéndole que dejara de fantasear con un romance junto a esa chica, solo porque era la primera vez en 5 años que veía a una chica de verdad. Eso no significaba que ella estuviera interesada en él. Parece que el plan de su amigo imaginario no había funcionado en absoluto, y el chico quedó completamente perdido de amor. Señalándolo con el dedo, Jason le dijo que, en situaciones como esta, lo que realmente importa es el objetivo final. Cuando comenzó a ver a las chicas como piedras, dejó de enamorarse y, como consecuencia, también dejó de sufrir decepciones. Eso era porque, como ya sabemos, estaba extremadamente traumatizado. Pero bastó con que apareciera una sola chica que no se pareciera a una piedra para que volviera a enamorarse. Parecía que no tenía ninguna inmunidad contra las chicas bonitas, por lo que debía entrenarse para soportarlo. Parker sabía que, si continuaba así, terminaría repitiendo los mismos errores del pasado. Se declararía, y, como consecuencia, volvería a salir decepcionado.
pero Jason le dijo que eso significaba que debía mantener la compostura frente a aquella chica y evitar enamorarse de ella. Al día siguiente fue a la escuela y, como era de esperarse, volvió a encontrarse con ella, esforzándose al máximo por mantener la calma. La chica misteriosa lo vio con esa expresión tan extraña y se quedó un poco confundida. Ella le comentó a su amiga, llamada Young, que aquel chico que la había llamado hermosa estaba al fondo del pasillo. Parker le preguntó a Jason si ese plan realmente funcionaría y si mantener la compostura sería suficiente, ya que no estaba acostumbrado a tratar con chicas bonitas. Jason le respondió que simplemente debía esforzarse un poco y tratar de sonreír para parecer natural. El chico forzó una sonrisa tan extraña que terminó asustando a la chica. Estaba tan nervioso que irradiaba un aura sombría. Nivel de carisma, jefe final de un videojuego. Young le dijo a Seika que, al menos, fuera a saludar a aquel chico. Mientras temblaba de nervios, Parker imaginó que, debido a la distancia, las chicas no podían verlo. Entonces, simplemente les dio la espalda y se marchó. Seika no entendía absolutamente nada. ¿Por qué ese chico actuaba de una manera tan extraña? Young comentó que, en realidad, ese chico llamado Parker era muy popular entre las chicas. Muchas jóvenes habían intentado hablar con él e incluso invitarlo a salir, pero él siempre las rechazaba. Y todos decían que no tenía ningún interés en las mujeres. Solo se ocupaba de sus propios asuntos y se concentraba en los estudios. Era el típico chico atractivo y reservado de la clase. Entonces, la chica rubia comenzó a reír y dijo que, si él actuaba de manera tan extraña con Seika, eso significaba que le gustaba. Pero, por supuesto, Seika no lo creyó y dijo que era imposible que él estuviera interesado en ella. Sin embargo, recordó que él le había dicho que era muy hermosa. Con una pequeña risa, comentó que, en realidad, había algo que la tenía un poco intrigada. Más tarde, nuestro héroe fue al salón de clases. Estaba discutiendo con su amigo imaginario sobre el plan de mantener la compostura y sentía que no estaba funcionando demasiado bien. Entonces, Jason sugirió que debería acostumbrarse al rostro de Seika, ya que así dejaría de ponerse nervioso al verla cara a cara. Pero, para acostumbrarse a verla, tendría que seguirla por toda la escuela, lo que lo haría parecer un completo acosador. Entonces Jason le preguntó si prefería parecer un fracasado o un acosador. Visto de esa manera, Parker pensó que sería más fácil observar fotografías de su rostro, e incluso consideró crear una cuenta de Instagram para seguirla. Levantando el pulgar, Jason dijo que esa era una excelente idea, porque así podría ver las fotos de la chica y acostumbrarse a su extraordinaria belleza. Más tarde, terminó encontrándose con la chica y, completamente nervioso, le pidió su Instagram. Seika se mostró un poco desconfiada al principio, pero luego sonrió y dijo que se lo daría. Incluso le pidió el celular, diciendo que ella misma buscaría su cuenta de Instagram para seguirlo. De esa manera, terminó tomando el teléfono de Parker, pero entonces se llevó una gran sorpresa. Se dio cuenta de que él no tenía ninguna publicación ni seguidores. Entonces la chica le preguntó si acababa de crear esa cuenta, y él, muy nervioso, respondió que sí. En realidad, nunca le habían gustado las redes sociales porque las consideraba una pérdida de tiempo. Entonces Seika comenzó a reír a carcajadas. Él no entendía nada, y la chica le preguntó por qué ella había sido la primera persona que había buscado después de crear su cuenta. En ese momento, Parker sintió que había dejado demasiado en evidencia que estaba interesado en ella. Dios mío, va a descubrir que estoy enamorado. Riéndose, ella comentó que aquello le parecía muy gracioso. Era bastante evidente que él estaba obsesionado con ella. Parker se giró hacia Jason para preguntarle qué debía hacer, y el tipo puso una expresión completamente alarmada. Tartamudeando, Parker explicó que acababa de crear la cuenta, y que ella había sido simplemente la primera persona que encontró en el pasillo. Ella simplemente respondió, "Ah, ya veo", y terminó aceptando la explicación mientras escribía su usuario en el teléfono. Con una expresión muy dulce, le preguntó si también quería obtener su número de teléfono. Creo que esto es una trampa, pensó él, pero estaba tan nervioso que ni siquiera podía hablar correctamente. Dándole un pequeño golpe amistoso en el hombro, la chica dijo que solo estaba bromeando con él, y acto seguido, le devolvió el celular. Mientras se alejaba de Parker, le dijo que no olvidara darle me gusta a muchas de sus fotos. En ese momento, la mente del chico estaba completamente hecha un caos. No sabía si ella simplemente se estaba burlando de él, o si realmente estaba interesada en él. Y una vez más, comenzó a fantasear con una vida amorosa junto a la chica, teniendo hijos y viviendo felices para siempre. Pero Jason le dijo que dejara de tener esas alucinaciones. Más tarde, la chica llegó a casa, se acostó en la cama y comenzó a revisar su celular. Estaba riéndose porque encontraba todo aquello muy divertido. Esto se debía a que Parker no tenía ningún talento para tomar fotografías, e incluso ella comentaba que todas sus fotos eran muy graciosas. Mientras el chico dormía, su celular comenzó a recibir notificaciones. Era Seika dando me gusta a sus fotos. Parece que a nuestro protagonista le estaban saliendo bien las cosas, chicos. Al día siguiente, la chica llegó al salón y le contó a Young que en realidad Parker había creado un Instagram solo para seguirla. Su cuenta era completamente nueva, así que era muy evidente que estaba interesado en ella. Pero había algo que le causaba mucha curiosidad. Quería preguntarle a Young si realmente Parker no tenía ningún interés en las mujeres, porque parecía muy interesado en ella.
En ese momento, nuestro protagonista pasó frente a la ventana, y Yang dijo que había tenido una idea. Le demostraría a Seika que, en realidad, aquel chico no estaba interesado en las mujeres. Fue hasta el pasillo y llamó a Parker. Fingiendo estar indefensa, le pidió ayuda porque supuestamente se había torcido el tobillo y había caído al suelo. Intentando usar todo su encanto, le pidió que la ayudara a levantarse. El chico puso su clásica expresión de Sigma indiferente, completamente aburrido. Esto se debía a que veía a todas las chicas, excepto a Seika, como si fueran piedras. Entonces, simplemente la levantó como si fuera una muñeca y, acto seguido, se marchó sin darle la menor importancia. Eso hizo que Yang temblara de rabia, mientras Seika se echaba a reír diciendo que él la había levantado como si fuera una zanahoria, igual que un granjero recogiendo vegetales. Y, por supuesto, eso enfureció aún más a Yang, ya que una chica tan hermosa como ella había sido completamente ignorada. Más tarde, nuestro protagonista ya estaba saliendo de la escuela. Había pasado prácticamente todo el día mirando las fotografías de Seika en Instagram, y cada vez que la veía, se enamoraba aún más y se sonrojaba. Parecía que todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de acostumbrarse a ver su rostro. Entonces, Jason comentó que necesitaban descubrir la raíz de todo aquello. ¿Por qué era la única chica a la que no veía como una piedra? Parker, muy nervioso, dijo que ya había formulado algunas hipótesis. En ese momento, más adelante, Seika estaba parada en la entrada de la escuela. Entonces, ella se dio cuenta de que él se estaba acercando. El chico comenzó a temblar mientras pensaba qué debía hacer. ¡Ay, Dios mío! Esto no puede estar pasando. Me encuentro con ella todo el tiempo. Él le preguntó qué estaba haciendo allí, y la chica respondió que ya no tenía dinero para tomar el autobús de regreso a casa. Le preguntó si vivía lejos, y ella respondió que vivía en unos apartamentos ubicados en Villa Saemo. Espera un momento. Villa Saemo está a unas 4 cuadras de aquí. Está bastante cerca. En ese momento, la chica se mostró un poco avergonzada y explicó que en realidad padecía anemia crónica. Al escuchar eso, él se ofreció a pagarle el autobús. Sin embargo, la chica dijo que no era necesario. Lo que realmente quería era que él la acompañara hasta su casa, invitándolo a caminar junto a ella. ¿Qué? No puede ser. ¿De verdad quiere que camine con ella por la calle? Parker podía comportarse como todo un Sigma, pero cuando se trataba de Seika, se convertía en un completo manojo de nervios. Así que terminó acompañando a la chica hasta su casa. Durante el trayecto, ella no dejaba de hablar, mientras que lo único que él escuchaba era un interminable bla bla bla. No lograba comprender nada de lo que ella decía, todo debido a los nervios. En ese momento, ella le preguntó si realmente le estaba prestando atención, y él respondió, sí, claro que te estoy escuchando. Justo en ese instante, terminó chocando accidentalmente con ella. En el pasado, ya había ocurrido que entablara amistad con alguna chica y la acompañara hasta su casa. Sus compañeros solían decir que parecían novios por caminar juntos, y en aquella ocasión, la chica afirmó que jamás saldría con un nerd como Parker. Al escuchar esas palabras, él quedó profundamente decepcionado, porque estaba enamorado de aquella chica. Después de eso, el trauma que sufrió se hizo cada vez más grande, y ahora, en el presente, tenía miedo de que la historia se repitiera, de que alguien pensara que ellos eran pareja, y que Seika dijera que jamás saldría con él. Mientras caminaban, Seika comenzó a disminuir el ritmo, y fue quedándose atrás. En ese momento, Parker notó que ella respiraba con dificultad. Cuando se dio la vuelta, descubrió que la chica había caído al suelo, completamente agotada. Él corrió rápidamente hacia ella, preguntándole si se había tropezado o si se había lastimado. Entonces, ella explicó que era debido a su anemia crónica, y que caminar durante mucho tiempo hacía que se debilitara. Extendió la mano, pidiéndole ayuda para levantarse, así que él ayudó a la chica a ponerse de pie. Ella le agradeció, e incluso se disculpó por las molestias. Parker se puso completamente nervioso solo por haber tomado la mano de Seika. Daño crítico al sistema emocional del protagonista. Mientras ella intentaba recuperarse, todavía veía todo borroso y se sentía débil. Él se dio cuenta de que no estaba mintiendo sobre su anemia crónica. Por otro lado, Seika notó que él estaba muy nervioso. Cuando había interactuado con Yang, parecía completamente tranquilo. Eso solo podía significar que realmente estaba interesado en ella, y la chica comenzó a reír. Incluso comentó que, cuando estaba con ella, parecía extremadamente nervioso, mientras que con Yang la había levantado como si fuera un granjero cosechando zanahorias. En ese momento, ella dijo que ya habían llegado a la entrada de su apartamento, y que debía despedirse de él. Incluso le agradeció por haberla acompañado hasta su casa, y se despidió de él. El chico se dio la vuelta esperando que aquello no volviera a suceder, porque había sido una experiencia muy incómoda para él. Incluso deseaba que al día siguiente ella tuviera dinero para pagar el autobús, ya que acompañarla hasta casa era algo muy difícil para él. En ese momento, daban ganas de darle una bofetada a este chico. Se estaba alejando de Seika. Entonces, ella tuvo una idea. Se dio la vuelta apresuradamente, y dijo que casi olvidaba algo importante. Cuando llamó a Parker, él volvió a sobresaltarse. Ella comentó que tardaría un poco más en recibir su mesada. La chica se acercó, visiblemente cansada y sudando bastante, y le preguntó si podría volver a contar con él para acompañarla hasta casa. Incluso comentó que se había mareado solo por correr para alcanzarlo. La situación era bastante incómoda, pero Jason dijo que tenía una pregunta para su amigo. Quería saber por qué Parker se sentía tan feliz por eso. Sin embargo, en ese momento la chica cayó al suelo, y él se asustó. Ella comentó que se sentía muy débil, y se disculpó por causarle tantas molestias. Así que él volvió a ayudarla a levantarse.
Al día siguiente, Young estaba practicando patadas, todo para desquitarse con Parker, ya que se había sentido humillada por lo ocurrido en el pasillo el día anterior. Jason, con su apariencia musculosa, comentó que había pensado mucho sobre la razón por la que Parker no veía a Seika como una piedra. Aquella chica simplemente había aparecido de la nada. Por eso, Jason tenía una teoría bastante sólida. Terminó compartiendo esa teoría con nuestro protagonista, pero nosotros no llegamos a descubrir cuál era, chicos. Aunque, por la reacción de Parker, parecía ser algo realmente impactante. Nuestro héroe pensó que aquello tenía mucho sentido, e incluso le preguntó a Jason si creía que podría existir otra explicación, pero el musculoso respondió que no había podido pensar en ninguna otra posibilidad. Mientras tomaban sus mochilas, acordaron seguir hablando sobre el tema después de clases. No sé ustedes, pero este protagonista está más loco que nunca. Definitivamente le falta un tornillo. Salió de su habitación y se dio cuenta de que había alguien en la cocina. Era nada menos que su padre, con una expresión seria. El chico hizo una reverencia y le preguntó a su padre si había dormido bien. Su padre respondió que sí, y además le dijo que fuera a desayunar, pero el grandulón respondió que no tenía hambre. Su padre incluso comentó que su madre había preparado panqueques y que debía comer bien para aprender mucho en la escuela. Sin embargo, el chico insistió en que no tenía hambre y dijo que ya era hora de irse a la escuela. Se sentía muy nervioso en presencia de su padre. Estaba tan tenso que comenzaba a sudar frío. Cuando llegó a la escuela, le comentó a Jason que su teoría tenía mucho sentido y que, si realmente era cierta, estaría condenado a ver a Seika como una chica normal por el resto de su vida. En ese momento, Young apareció detrás de él en el pasillo. Llamó a Parker y él se dio la vuelta. Ella tenía una expresión muy seria mientras miraba fijamente a nuestro protagonista, y con una sonrisa algo inquietante, dijo que iba a golpearlo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que vas a golpearme? Ella explicó que había estado practicando patadas bajas únicamente para poder desquitarse con él. Todo porque nunca se había sentido tan humillada como el día anterior en el pasillo. Él no entendía cómo ayudarla a levantarse podía interpretarse como algo humillante. La chica dijo que le daría 3 patadas bajas para saldar cuentas. ¿Qué? No voy a dejar que me patees. ¿Estás loca? Ella intentó lanzar la primera patada, pero él logró esquivarla. Entonces salió corriendo a toda velocidad. Young flexionó las rodillas y dijo que ella también era muy rápida. Y así, Parker se dio cuenta de que la chica lo estaba alcanzando. Él seguía viéndola como una piedra. Por eso, le resultaba un poco difícil identificar quién era la persona que le estaba hablando. Dios mío, parece una roca rodante. En ese momento, ella se acercó diciendo que finalmente lo había alcanzado. Se preparó para lanzar su patada definitiva. Si ese golpe llegaba a impactar, el chico estaría en serios problemas. Pero para mala suerte de Young, Seika salió del salón justo en ese instante y se encontró con ambos corriendo por el pasillo. Y quien terminó recibiendo aquella patada baja fue precisamente Seika. La pobre chica soltó un grito de dolor, y Young se dio cuenta de que había cometido un gran error. Como consecuencia, Seika sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo. Parker inmediatamente se mostró preocupado y corrió para comprobar si su amada estaba bien, pero estaba tan nervioso que tropezó con sus propios pies y cayó al suelo. Como resultado, terminó fracturándose el hueso nasal, y así, un enorme malentendido hizo que ambos terminaran heridos. Young permaneció paralizada al darse cuenta de que había sido la causante de todo aquello. De esta forma, ambos terminaron en la enfermería. Seika tenía el pie vendado, mientras que Parker llevaba un vendaje en la nariz. Seika se disculpó por el comportamiento de su amiga, diciendo que Young siempre había sido un poco peculiar. Una vez más, él había quedado atrapado junto a esa chica. Incluso pidió ayuda a Jason, pero su amigo imaginario le dijo que debía arreglárselas solo. Tenía que mantener la compostura. Sin embargo, era muy difícil actuar con naturalidad al lado de una chica tan hermosa. Entonces, Seika se giró hacia él y le preguntó qué había para almorzar ese día en la cafetería. Él respondió que había pollo frito, y ella comentó que le parecía absolutamente delicioso. Ella le preguntó si desayunaba antes de ir a la escuela, y él respondió que normalmente no lo hacía. Entonces ella le preguntó si no sentía hambre. Él reveló que, cada vez que se despertaba temprano, su padre todavía estaba en casa, y por eso evitaba desayunar, ya que se sentía un poco incómodo estando a su lado. Seika le dijo que debería intentar llevarse mejor con su padre, y él terminó estando de acuerdo. De hecho, conversar con ella era relativamente agradable. Sin embargo, no podía dejar de recordar aquella vergonzosa situación en la que le dijo que era muy hermosa. No entendía muy bien por qué había dicho eso sin pensarlo, pero ahora que la observaba nuevamente, realmente lo comprendía. Era porque ella realmente era muy hermosa. La chica notó que él la estaba mirando fijamente, y le preguntó directamente si estaba admirando su belleza. Completamente nervioso, respondió que no era nada de eso. Entonces ella dijo que solo estaba bromeando, y se disculpó si lo había incomodado. Mientras se sentaba, comentó que era muy divertido bromear con él. Un poco avergonzado, él preguntó qué quería decir con eso, y ella respondió que era exactamente lo que acababa de decir. Cuando ella bromeaba con él reaccionaba de una manera muy tierna y adorable. Al escuchar eso, él se puso todavía más tímido, y Seika se quedó riendo, diciendo que él era muy divertido. Incluso terminó diciendo que realmente le parecía adorable. Sin entender nada, él comenzó a preguntarse si ella simplemente se estaba burlando de él, o si realmente disfrutaba estar a su lado. En ese momento, recordó la conversación que había tenido con Jason en su habitación, donde este le explicó la razón por la que veía a Seika como una persona real. Era porque se había enamorado de ella a primera vista, y no existía ninguna percepción de piedra capaz de impedirlo. Si aquello realmente era cierto, nuestro protagonista tendría que decidir si valía la pena aceptar ese amor o no.
pensó en ello mientras conversaba con ella en la enfermería. Un poco más tarde, Yang apareció para asumir la responsabilidad por lo ocurrido. Seika dijo que le devolvería el golpe. De esa manera, compensaría lo que había sucedido. La adorable chica lanzó un grito diciendo que iba con todo, y terminó dando una patada. Pero, desafortunadamente, nuestro protagonista también terminó involucrado. Parece que otra vez me tocó sufrir las consecuencias. Esa noche, tuvo un sueño en el que se declaraba a Seika. Ella se dio la vuelta ignorándolo, y le dijo que jamás tendría una relación con alguien como él. Incluso lo llamó un perdedor patético. En ese instante, despertó completamente sobresaltado. Escuchó la voz de alguien preguntándole si estaba teniendo una pesadilla. Cuando miró hacia la silla de su escritorio, se dio cuenta de que era Jason sentado allí usando un pijama. Les digo de verdad que este protagonista está completamente loco. Le contó a su amigo imaginario que había tenido una pesadilla en la que se declaraba a Seika. Jason respondió que todo eso era consecuencia de sus traumas. En realidad, últimamente había estado teniendo muchos sueños como ese. Tal vez sería mejor simplemente ignorar a aquella chica. Eso era lo que decía Jason. Todo porque tenía miedo de que sus sentimientos no fueran correspondidos. Todo lo que estaba experimentando en ese momento era miedo provocado por aquellos traumas del pasado. Pero Jason tenía otra idea. Dijo, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y ganarás todas las batallas. Llegó a la escuela pensando en esas palabras, imaginando que debería intentar conocer un poco mejor a Seika. Ahora que lo pensaba, parecía una estrategia bastante buena. Fue hasta el salón de Seika, y al llegar allí, se puso muy nervioso. Notó que había muchos estudiantes, y seguía viendo a todas las chicas como si fueran piedras. Buscó a Seika, pero ella no estaba allí. Entonces apareció un chico diciendo que ese lugar le pertenecía, y que su nombre era Gwon. Espera un momento, ¿quién es este tipo? El chico regordete se sentó en aquel lugar con una expresión bastante molesta. Jason comenzó a enfadarse, y dijo que tenía ganas de golpear a ese cerdo. Nuestro protagonista preguntó si el asiento de adelante pertenecía a Seika, y Gwon respondió de manera muy grosera. Sí, a veces viene y se sienta ahí. Además, siempre aparecen algunos mocosos completamente enamorados de chicas como ella. Nuestro protagonista preguntó por qué estaba hablando de esa manera, y Jason, completamente furioso, dijo que iba a acabar con ese cerdo. Parker intentó mantener la calma, y preguntó si, por casualidad, Gwon sabía dónde estaba Seika. Pero el chico respondió preguntando por qué él tendría que saber algo sobre esa maldita chica. Al escuchar eso, nuestro héroe se enfadó, y le dijo que no volviera a hablar así de ella. Pero Gwon respondió que no le importaba, porque esa chica era maldita de todos modos. En ese momento, Parker comenzó a quitarse el uniforme, retando al chico a pelear. Parece que el modo protagonista protector se había activado. Gwon dijo que no dejaría que unos nerds lo molestaran. Entonces Parker tomó su uniforme, y comenzó a golpear a Gwon. Mientras recibía la paliza, el chico empezó a hacer ruidos parecidos a los de un cerdo. Justo en ese momento, Seika apareció preguntando qué eran esos extraños sonidos de cerdo. Nuestro héroe explicó que el culpable era Gwon, porque había estado provocándolo. También dijo que aquel chico había llamado a Seika una chica maldita, y por eso había comenzado a golpearlo. Sin embargo, la adorable Seika respondió que no había problema, porque Gwon siempre actuaba de esa manera. Parker incluso preguntó qué le pasaba a ese chico regordete. Entonces, Seika explicó que ambos se conocían desde que eran niños. Habían sido amigos de la infancia, y por eso, él tenía la confianza suficiente para hablarle de esa manera. Ya afuera, Parker le pidió disculpas a Gwon por haberlo golpeado, pero el chico respondió que no había problema porque ni siquiera le había dolido. ¿En serio ustedes son amigos desde la infancia? Y Gwon respondió que sí, que se conocían desde que tenían apenas 3 años. Aquella era una oportunidad perfecta para aprender más sobre Seika. Sin embargo, Gwon le advirtió de inmediato que, si estaba enamorado de esa chica, debería rendirse. Eso era porque Seika era extremadamente popular, y prácticamente todos los alumnos de segundo año estaban enamorados de ella. Por esa razón, las posibilidades de éxito de Parker eran del 0%. Parker ya imaginaba que Seika era popular, pero no sabía que era a ese nivel. Incluso tenía más de 2000 seguidores en Instagram. Pero el chico regordete explicó que la razón por la que le decía a Parker que desistiera no era porque fuera imposible. Él conocía a Seika desde que eran pequeños. Siempre habían estudiado en la misma escuela y, naturalmente, habían pasado mucho tiempo juntos. Sin embargo, durante la escuela primaria, notó que Seika había cambiado. A él le gustaba bromear con ella llamándola chica maldita, pero entonces comenzó a darse cuenta de que ella era diferente. Emitía una especie de aura oscura que hacía que Gwon sintiera miedo. Definitivamente, ya no era la Seika que había conocido. Comentó que, desde ese momento, ella nunca volvió a ser la misma, y era como si ocultara algo muy misterioso. Por eso le estaba diciendo a nuestro protagonista que se rindiera. La escena cambia a un momento un poco más tarde. Mientras caminaban por el pasillo, Parker no podía dejar de pensar en lo misteriosa que era aquella chica. Ya le parecía bastante inquietante, y más aún después de escuchar lo que Gwon había dicho sobre ella. En ese momento, terminaron encontrándose con las chicas. Seika preguntó si acaso ahora ellos dos se habían convertido en mejores amigos. También preguntaron qué estaban haciendo, pero Parker pensó que no debía admitir que habían estado hablando sobre ella. Sin embargo, el regordete abrió la boca sin dudarlo y dijo que estaban chismeando sobre esa chica maldita llamada Seika. Parker se quedó completamente aterrado, preguntándose por qué ese enorme bocazas había tenido que decir eso. Muy preocupado, le preguntó al chico por qué había decidido admitirlo. Con cierta inquietud, Seika preguntó si habían estado hablando mal de ella. Yang
intervino diciendo que siempre había sabido que Parker tenía malas intenciones, y Won añadió que le había contado todo a Parker sobre lo despreciable que era Seika. Parker ya estaba quitándose el uniforme para golpear nuevamente a ese cerdo, mientras el otro hacía sonidos como un pequeño puerco. Hasta Jason decía que iba a acabar con ese desgraciado. Seika preguntó qué les pasaba a ambos, mientras que Yang dijo que simplemente dejaran a los chicos en paz porque estaban haciendo cosas de hombres. Pero, en el fondo, Seika se preocupó de que Won realmente hubiera estado hablando mal de ella. Más tarde, nuestro protagonista iba de regreso a casa. Pensó que el día no había sido nada productivo, ya que no había descubierto nada concreto sobre Seika. Le habría gustado aprender mucho más sobre ella, tal como Jason le había sugerido, pero lo único que había conseguido eran más malentendidos. Quien apareció siguiendo a nuestro protagonista fue precisamente Seika. Ella llamó a Parker, y al acercarse, le preguntó si se había divertido hablando mal de ella a sus espaldas. El chico comenzó a tartamudear, diciendo que no era nada de eso. Ah, Dios mío, ese gordito me metió en un gran problema. Con una pequeña sonrisa, ella dijo que solo estaba bromeando. Parker explicó que, en realidad, ellos no habían estado hablando mal de ella. Es ese gordito el que siempre anda diciendo tonterías. Dándole una palmada en el hombro a nuestro héroe, ella dijo que ya lo sabía perfectamente, porque Won tenía la costumbre de actuar de esa manera. Lo que realmente quería era que él la acompañara nuevamente hasta su casa. Explicó que, con solo subir la pendiente para llegar a su apartamento, ya se cansaba y comenzaba a sentir dificultad para respirar. Jason comentó que, aunque no habían hablado mal de Seika, sí habían estado hablando de ella a sus espaldas, por lo que Parker comenzó a sentirse culpable. No podía dejar de pensar que le había mentido, ya que dijo que no habían hablado sobre ella cuando, técnicamente, sí lo habían hecho. En ese momento, la chica lo llamó y le dijo que aquella pendiente era precisamente la que le había causado problemas para respirar el otro día. Él preguntó si realmente era tan difícil subir una pendiente tan pequeña. Ella respondió que, para ella, sí lo era. Debido a su anemia crónica, sentía debilidad y agotamiento incluso después de caminar unos pocos metros. Por eso, le pidió que la ayudara empujándola suavemente por la espalda. De esa manera, le sería más fácil llegar a casa. El chico comenzó a temblar por completo y, con los dedos nerviosos, terminó apoyando las manos sobre la espalda de Seika. Completamente nervioso, comenzó a empujarla un poco más rápido, y ella admitió que así era más fácil subir. Riéndose ligeramente, comentó que incluso le hacía cosquillas. También añadió que su espalda era muy sensible cuando alguien la tocaba. Al escuchar eso, él sintió como sus mejillas se enrojecían de inmediato. La misión de mantener la compostura estaba sufriendo daños críticos, y en ese momento, comenzó otra vez a tener aquellas fantasías románticas. Eso hizo que se distrajera y terminara empujándola con demasiada rapidez. Incluso imaginó que, si lograba acercarse más a ella, podría cargarla en su espalda para ayudarla a subir la pendiente. Jason seguía diciendo que el amor era algo hermoso. Incluso ya estaba imaginando los hijos que Parker podría tener con ella, y solo de pensar en eso, él ya se derretía por completo. En ese momento, la chica comenzó a suplicarle que la empujara más despacio, porque ya no podía seguirle el ritmo. Él se disculpó, mientras ella permanecía allí intentando recuperar el aliento. Entonces, él se dio cuenta de que la había empujado un poco más lejos de lo necesario, pero la vista desde la parte alta era realmente hermosa. Desde allí se podían ver varios edificios a la distancia. La chica comentó que nunca había llegado hasta esa zona, y admitió que el lugar era realmente muy bonito. No tenía idea de que cerca de su casa existiera una vista tan hermosa. Incluso comentó que, para alguien con anemia, subir hasta lugares elevados era bastante complicado, y que, por culpa de él, ahora estaba todavía más lejos de su casa. Hasta le preguntó en tono de broma si acaso estaba intentando matarla. Él le pidió disculpas por haberla empujado demasiado lejos. Sin embargo, como le había mostrado un lugar tan bonito, ella decidió dejarlo pasar esta vez. El chico se quedó completamente sin palabras, porque ella era demasiado hermosa y terminó paralizado. Mientras acomodaba su cabello, ella comentó que el paisaje era realmente precioso. Él sintió deseos de declararle su amor, pero entonces recordó las palabras de Won, quien había dicho que había algo extraño en Seika. Aún así, estaba tan enamorado que era incapaz de ver cualquier cosa aparte de ella. Era como si todo su mundo se redujera a una sola chica. Finalmente, llamó a Seika por su nombre y le confesó que realmente había estado hablando sobre ella con Won. Ella preguntó si eso era cierto. ¿Estuvieron hablando sobre mí? ¿En serio? Él respondió que sí, porque Won había mencionado que eran amigos de la infancia, pero aclaró que nunca hablaron mal de ella. Lo único que quería era conocerla un poco mejor. Por eso había estado haciéndole preguntas a alguien que la conocía desde pequeña. Cuando escuchó que él quería saber más sobre ella, las mejillas de la chica comenzaron a sonrojarse. Parece que ni ella podía soportar tanto romanticismo. Él juró que nunca había hablado mal de ella a sus espaldas y que todo lo que deseaba era conocerla mejor. Solo estaba diciendo todo eso para que ella no malinterpretara la situación. Sin embargo, aquello sonó más como una declaración de amor, y la chica no supo muy bien cómo responder. Entonces, ella le dijo que no se preocupara por eso, porque ya lo había olvidado. Y así, ambos acordaron regresar hacia la parte baja de la colina. Ella comenzó a bajar sola por la pendiente, y él le preguntó si realmente no corría el riesgo de caerse. Ella respondió que estaba bien, y que contaba con él para ayudarla a volver a casa al día siguiente. ¿Por qué se fue y me dejó aquí solo? Jason comentó que era muy difícil saber qué estaba pensando la chica. Incluso se preguntaba si Parker realmente necesitaba ser tan honesto, ya que todo aquello había sonado prácticamente como una confesión amorosa. Jason también comentó que quizás ella estaba muy avergonzada, y por eso había decidido bajar sola.
En el fondo, pudimos ver que Seika tenía una expresión algo misteriosa. Recordaba las palabras de Parker, cuando le dijo que lo único que quería era conocerla mejor. Con una pequeña sonrisa, comentó que a veces él era bastante impredecible. Después de eso, continuó caminando sola, pero terminó cayendo al suelo debido a la anemia, diciendo que se sentía muy débil. Al día siguiente, nuestro héroe llegó a la escuela. Jason le preguntó qué estaba haciendo. Él respondió que iba a jugar fútbol. Jason comentó que eso era excelente, ya que a las chicas les gustan los hombres atléticos. En ese momento, Parker miró hacia abajo y notó que uno de sus cordones estaba desatado. Entonces se agachó para atarlo y escuchó a alguien llamándolo. Era la profesora, diciéndole que no debía quedarse parado en medio del camino. Incluso comentó que casi tropezaba con él por estar bloqueando el paso. Se trataba de Gina, una profesora de 26 años. Parker le pidió disculpas a la profesora Gina y ella respondió que dejara de mirarla desde abajo hacia arriba, porque le resultaba muy incómodo. Él volvió a disculparse y preguntó por qué no debía mirarla de esa manera. Ella respondió que a las chicas no les gusta que las observen así. Incluso dijo que era bastante vergonzoso mientras le apretaba la cabeza. No sé ustedes, pero creo que esta profesora tiene una personalidad bastante peculiar. También añadió que, cuando él la miraba de esa forma, se veía poco atractivo, y luego se marchó. El chico se quedó preguntándose por qué la profesora le había dicho eso. No le importaba demasiado lo que pensara ella porque, después de todo, para él era simplemente otra piedra más. Su miedo al rechazo era tan grande que veía a todas las chicas como simples piedras. Además, se aseguraba constantemente de no volver a enamorarse. Como tenía bastante tiempo libre, dedicaba mucho esfuerzo a su propio desarrollo personal. Aparte de eso, era extremadamente habilidoso jugando al fútbol. Terminó marcándole un increíble gol a Gwon, y todos sus compañeros comenzaron a felicitarlo, diciendo que realmente tenía mucho talento. Por otro lado, Gwon se sentía completamente humillado después de recibir semejante golazo. Mientras tanto, las chicas caminaban por el exterior y comentaban que los chicos estaban jugando fútbol, y que, cuando regresaran al salón, seguramente todo olería a sudor. Parker destacaba entre los demás estudiantes, lo que terminó llamando la atención de ambas chicas, ya que todos estaban comentando sobre nuestro protagonista. Tres chicas comentaban que Parker era muy bueno jugando al fútbol, y que, precisamente por eso, les gustaba tanto. Seika se dio cuenta de que Parker realmente era popular entre las chicas, ya que todas estaban hablando sobre él, e incluso comentaban lo atractivo que era. Escuchó a una de las chicas decir que era guapo y muy encantador. Entonces Yang le preguntó a Seika si ahora sí creía que Parker realmente era popular. La chica se quedó pensando por un momento, y se dio cuenta de que él actuaba de una manera completamente diferente cuando estaba con ella. Eso probablemente significaba que estaba enamorado. Por eso terminó admitiendo que tal vez Parker realmente estaba enamorado de ella. Durante el descanso, todos felicitaban a Parker, diciendo que era un crack jugando al fútbol. El chico notó que estaba empapado en sudor, y pensó que sería mejor lavarse un poco en el lavabo antes de regresar al salón. Fue hasta allí, abrió el grifo y comenzó a asearse. En ese instante, alguien apareció diciendo que su disparo había sido impresionante. Gwon comentó que jamás habría podido detener un tiro como ese. Nuestro protagonista también lo elogió, diciendo que había sido muy bueno como portero, pero el chico regordete respondió que aquello le parecía ofensivo. Con una expresión extraña, Gwon le preguntó si conocía el lado oscuro del fútbol. Nuestro héroe respondió que no tenía idea. El lado oscuro es que cuando pierdes, toda la culpa recae sobre el portero. Un portero puede detener 10 disparos, pero si recibe un solo gol, todos lo culpan. Por eso decía que no le agradaba a Parker, ya que él era un excelente delantero. Jason se enfureció, diciendo que ese cerdo descarado había comenzado otra vez a provocarlo. Entonces el chico regordete empezó a manipular el grifo para mojar a nuestro protagonista. El agua fue directamente a sus ojos, y Parker se molestó diciendo que estaba helada. Para vengarse, hizo exactamente lo mismo, y así comenzó una auténtica guerra de agua. Ambos empezaron a insultarse, y el regordete llamó a nuestro protagonista Cuatro Ojos. Espera un momento, ¿tú también usas gafas, idiota? Desde arriba las chicas se preguntaban por qué los chicos eran tan infantiles. Intentaron averiguar por qué estaban peleando, pero no lograban escuchar lo que decían. Yang sugirió acercarse para descubrir qué estaban tramando. Aquello parecía un auténtico duelo del viejo oeste. Parker se enfadó diciendo que ese cerdo inmundo había empapado toda su ropa. Entonces Gwon se quitó la camiseta y dijo que resolverían aquello a puñetazos. Parker aceptó y respondió que lo solucionarían de una vez. Las dos chicas se acercaban preguntando qué estaba ocurriendo. En ese momento, Parker se dio cuenta de que la chica que le gustaba lo estaba viendo sin camiseta, y hay que admitirlo, nuestro protagonista estaba en muy buena forma. El entrenamiento dio resultados. Yang se sonrojó inmediatamente, ya que Parker era realmente atractivo. Seika observó a su amiga y notó que la rubia parecía bastante avergonzada. Por otro lado, Gwon no tenía precisamente un físico llamativo, así que ambas pusieron expresiones de disgusto. Acto seguido, se dieron la vuelta fingiendo que no habían visto nada. Gwon comenzó a llamarlas para que regresaran y vieran cómo derrotaría a Parker. Incluso llamó desgraciado a nuestro protagonista por haberlo hecho pasar vergüenza. Espera un segundo, Seika acaba de ver mi cuerpo, maldito cerdo. Algún día te convertiré en tocino. Las dos chicas estaban algo incómodas, después de haber visto a Parker sin camiseta. Seika tenía una expresión un tanto misteriosa. No voy a mentir, parece
parece que alguien también está cayendo en las redes del amor. La escena avanza hasta el día siguiente. Nuestro héroe estaba jugando fútbol otra vez, pero esta vez Won logró detener uno de sus disparos. Parker se enfadó y llamó cerdo inmundo a su amigo. El regordete se burló diciendo que ese disparo había sido digno de un niño pequeño. ¿Qué te pasa, Parker? Hoy estás jugando realmente mal. Sus compañeros comenzaron a comentar que efectivamente estaba rindiendo muy por debajo de lo habitual. Jason señaló que su querido amigo parecía distraído. Parker dijo que descansaría un poco y puso como excusa que se sentía algo cansado. Entonces fue a sentarse. Mientras tanto, las chicas comentaban desde el fondo que Parker era muy atractivo. En ese momento, alguien apareció diciendo que parecía agotado. Era precisamente Seika, sonriendo de manera encantadora. El muchacho se puso nervioso de inmediato y sus mejillas comenzaron a sonrojarse, evidenciando toda su vergüenza. Le pidió que bajara un poco porque no quería mirarla desde abajo hacia arriba. Recordó lo que la profesora Gina le había dicho, que su rostro se veía mal cuando lo observaban desde abajo. Ella se lo había comentado cuando estaba atándose los cordones en el pasillo. La chica, completamente confundida, preguntó qué quería decir con eso. Incluso cuestionó por qué no la estaba mirando directamente a la cara. Él respondió que no era lo que ella estaba pensando. Explicó que la profesora Gina le había mencionado que las personas se ven feas cuando son observadas desde abajo. Por eso no quería que ella lo viera como alguien poco atractivo. Seika inclinó un poco la cabeza y preguntó, ¿entonces, yo me veo fea solo porque estoy más abajo? Él respondió inmediatamente que no. Bajo ninguna circunstancia podrías verte fea. Al contrario, siempre eres hermosa. En ese mismo instante, se dio cuenta de que había hablado demasiado. Y para empeorar las cosas, la chica continuó acercándose con una actitud coqueta. Nuestro protagonista empezó a hacer gestos extraños al comprender que, una vez más, todo había sonado como una declaración de amor encubierta. Definitivamente, Parker tiene un talento especial para convertir conversaciones normales en confesiones románticas involuntarias. Jason incluso comentó que, si seguía así, caería perfectamente en las trampas de ella. Bueno chico, acabas de decir que ella es hermosa desde cualquier ángulo. Eso fue claramente una declaración de amor. Sí, amigo mío, arréglatela solo. Ya me cansé de ayudarte. Él se rascó la cabeza y dijo que tenía una boca maldita, porque siempre terminaba diciendo exactamente lo que pensaba. Mientras tanto, ella seguía mirándolo fijamente. No sé ustedes, pero esta chica me parece muy misteriosa. Es imposible saber exactamente qué está pensando. Lo único que tengo claro es que le gusta. Entonces, ella le agradeció por el cumplido, tomando al grandullón completamente por sorpresa. Incluso le preguntó si esos elogios eran para hacerla feliz y comentó que, si ese era su objetivo, estaba funcionando. Después de todo, siempre era agradable recibir cumplidos. El grandullón estuvo de acuerdo y dijo que era cierto. Ella también comentó que constantemente escuchaba a otras chicas elogiarlo, diciendo que tenía un cuerpo atractivo y que era muy guapo. Él levantó las manos y dijo que no tenía sentido que siguiera diciendo eso, porque simplemente no lo creía. Entonces Seika respondió que no estaba en desacuerdo con las demás chicas. Ella pensaba que tenían razón. Espera un momento. Ella también me encuentra atractivo. ¿En serio? ¿Con qué parte estás de acuerdo? Entonces la chica recordó el cuerpo atlético y musculoso de Parker. Después, se acercó lentamente a él y, susurrándole al oído, admitió que también lo encontraba atractivo. El chico quedó completamente enamorado. Sinceramente, amigos, ni siquiera tiene sentido juzgar a nuestro querido protagonista. Estoy seguro de que ustedes se enamorarían por mucho menos. Ella siguió mirándolo con ese hermoso rostro. Con una mirada así, sería prácticamente imposible no enamorarse. En ese instante, uno de sus compañeros apareció y le dijo a Parker que regresara al partido. Él se levantó y se disculpó con Seika. Ella le gritó que estaría animándolo. En ese momento, la motivación de Parker alcanzó niveles astronómicos. Jason, ahora entiendo perfectamente por qué estaba jugando tan mal. Lo único que necesitaba era un poco de motivación. Entonces comenzó a driblar a todos sus oponentes. Jason estuvo de acuerdo y dijo que nuestro grandullón ahora tenía un incentivo adicional, así que ya no debía intentar convencerlo de renunciar a sus sentimientos. Como la chica que le gustaba lo estaba observando, volvió a jugar increíblemente bien. Acariciándose el bigote, Jason comentó que retiraba el consejo que le había dado anteriormente. Tal vez insistir en ese amor no era tan mala idea. Así, Parker terminó marcando un auténtico golazo. Jason admitió que quizás el amor estaba teniendo un efecto positivo en el chico. Todos sus compañeros celebraron diciendo que Parker había recuperado su nivel habitual, y él respondió con una gran sonrisa llena de entusiasmo. Seika se dio cuenta de que él realmente era popular, no solo entre las chicas, sino también entre los chicos, y, al notar eso, comenzó a enamorarse aún más. Finalmente, lograron ganar el partido. En el momento en que Parker estaba hablando con Seika, la profesora Gina pasó cerca y escuchó toda la conversación. Al día siguiente, llegó a casa y notó que sus padres estaban hablando. Su madre estaba molesta porque había comprado 2 entradas para una obra de teatro, pero su padre tendría que trabajar ese día. Entonces, ella se giró para saludar a su hijo. Corrió hacia él y le preguntó si tenía hambre, ya que parecía bastante cansado. Él respondió que había comido algo en el camino, pero su madre insistió diciendo que había preparado una comida deliciosa. Sin embargo, él era incapaz de comer cuando
cuando su padre estaba cerca. El ambiente entre ambos era demasiado tenso. Jason, con su habitual actitud musculosa, le dijo a nuestro protagonista que debía consumir proteínas para mantener un físico en forma. La madre comentó que tenía 2 entradas para una obra de teatro y que originalmente planeaba asistir con el padre de Parker, pero él tendría que trabajar esa noche. Entonces decidió entregarle las entradas a nuestro héroe, sugiriendo que invitara a alguien de la escuela. También mencionó que estaba emocionada por asistir a la obra con su esposo, pero el hombre llevaba semanas trabajando casi todos los días. Al mirar aquellas entradas, Parker comenzó a preguntarse a quién podría invitar. Sin embargo, le daba demasiada vergüenza invitar a Seika. Primero decidió invitar a uno de sus compañeros, pero este le respondió que no podría asistir. Luego intentó con otro grupo de amigos, pero todos dijeron que estaban ocupados. Incluso invitó a Won, pero el chico regordete comentó que probablemente estaría enfermo ese día. Sí, parece que nadie quería ir al teatro con él. Vamos amigo, pensé que te gustaban este tipo de cosas. ¿No te gusta el anime? Es prácticamente lo mismo. Won respondió que no veía anime. Después de eso, se dio la vuelta y se marchó. Qué extraño. ¿Por qué asumía automáticamente que veía anime? ¿Será porque parece un nerd? Jason comentó que los estereotipos podían ser realmente aterradores. El autor de esta obra prácticamente nos llamó raros a todos los que vemos anime. En ese momento, vio acercarse a la profesora Gina, quien le preguntó qué estaba intentando hacer. Él explicó que estaba tratando de invitar a alguien para asistir a la obra de teatro, pero nadie quería acompañarlo. Jason le susurró a su amigo que simplemente fuera a invitar a Seika. Incluso la profesora preguntó si en realidad quería ir con Seika, pero no tenía el valor para invitarla. El chico respondió rápidamente que no, que eso no era cierto y que simplemente quería asistir con alguno de sus amigos. Incluso intenta alejarse de la profesora para que no descubra que está enamorado. Sin embargo, ella lo llama. ¿Qué pasa, Parker? ¿Vas a mentirle a tu profesora? Él jura que no está mintiendo y que no quiere invitar a Seika. Con una expresión de aburrimiento, ella le pregunta si realmente cree que va a engañar a alguien con esas excusas tan poco convincentes. En ese momento, él se queda completamente en shock. Dios mío, ¿cómo sabe que me gusta Seika? Así, ambos terminan sentándose para conversar. Ella le pregunta si de verdad quiere invitar a Seika y por qué simplemente no va a hablar con ella directamente. Incluso la profesora sabía que Seika era muy popular y eso hacía que muchos chicos se pusieran nerviosos. Parker le pregunta a la profesora cómo descubrió que le gustaba Seika. La profesora le explica que escuchó toda la conversación que tuvo con Seika en la cancha de fútbol. Vamos, es obvio que estás enamorado de ella. Lo que pasa es que tienes miedo de ser rechazado, ¿verdad? Él admite que sí, porque le resulta muy vergonzoso. Entonces, básicamente tienes miedo de invitarla a salir delante de todos. Incluso le dice que eso prácticamente sería una declaración. La profesora se levanta, lo llama cobarde y con una sonrisa, le asegura que algún día le agradecerá por esto. ¿Qué estará tramando ahora? Ella se dirige hacia Seika y le dice que Parker quiere decirle algo. El chico comienza a gritar desesperadamente. Entonces, la profesora le pregunta a Seika si le gustaría ir a ver una obra de teatro con Parker durante el fin de semana. Yang empieza a reírse y comenta que Parker hizo que la profesora entregara el mensaje por él. La profesora Gina se despide diciéndole a Seika que termine de hablar con Parker, y la chica se acerca para conversar con él. La situación era extremadamente vergonzosa, porque ahora podría ser rechazado frente a todo el mundo. Mientras acomoda su cabello, Seika le pregunta si le gustaría salir con ella. El corazón de Parker se acelera por completo, y ni siquiera sabe cómo responder. Tartamudeando, responde que sí, que le gustaría ir con ella a ver la obra de teatro. Durante el fin de semana, nuestro héroe aparece con ropa diferente, arreglado y luciendo muy bien. Jamás imaginó que ella aceptaría tener una cita con él. Además, era la primera vez que usaba lentes de contacto, e incluso comenta que se siente un poco extraño. Le pregunta a Jason si su ropa se ve anticuada, y su amigo imaginario le asegura que luce bien. Sin embargo, Jason dice que esa no es la parte más importante. Lo que realmente quiere saber es qué tipo de relación desea tener Parker con Seika. Debes decidirlo ahora mismo, chico. Claramente tienes sentimientos románticos por ella. Además, ella aceptó salir contigo, así que probablemente tengan posibilidades de convertirse en pareja, pero tienes un miedo enorme al rechazo. Todo esto es consecuencia de lo que vivió durante su infancia. Ahora que tienes sentimientos por ella, debes intentar enfrentar ese trauma. Parker dice que no puede ignorar los sentimientos que tiene por Seika. Jason le responde que debe enfrentar ese trauma o intentar meditar nuevamente para verla como una simple piedra. Incluso imagina esa posibilidad, viendo a Seika como si realmente fuera una roca. Así que debía elegir uno de dos caminos. O aceptas que la amas o intentas olvidarla. En ese momento, Seika aparece usando una ropa completamente diferente a la que utiliza en la escuela. El chico se enamora aún más al verla. Jason incluso le asegura que siempre estará a su lado para ayudarlo. Y con solo mirar a la chica, él ya sabe cuál será su decisión. Elegirá amarla y enfrentarse a todos sus traumas. Ya había pasado por muchas situaciones difíciles al declararse a otras chicas. En todas esas ocasiones, fue rechazado. Por eso Jason le había aconsejado tratar a todas las chicas como si fueran piedras. Además, no debía desarrollar ningún tipo de sentimiento amoroso. Así fue como se convirtió en alguien frío y distante. Viendo
viendo a todas las chicas como simples piedras. Al mismo tiempo, también tenía una situación complicada en casa debido a la relación con su padre. Parecía que el padre del chico no se preocupaba por él. De vuelta al presente, ambos fueron a una cafetería. Seika estaba tomando té helado, mientras que él había pedido café. Ella comenta que él parece bastante maduro. En realidad, solo había pedido ese café porque era la opción más barata. Seika pregunta cuánto tiempo falta para que comience la obra de teatro, y él responde que aproximadamente 1 hora. Mientras intentaba parecer maduro tomando ese café, no dejaba de recordar las palabras de Jason, quien insistía en que debía admitir de una vez que estaba enamorado. Pero si hacía eso, tendría que superar su trauma. En ese momento, se pone tenso y se pregunta si realmente será capaz de lograrlo. Pasó 5 años completos viendo a todas las chicas como si fueran piedras. Entonces, Seika le pregunta en qué está pensando. Él se pone nervioso y comienza a tartamudear, diciendo que solo estaba pensando que el café sabía mal. Pero ella lo llama mentiroso y le dice que estaba pensando en otra cosa, porque parecía distraído. ¿Cómo puedes estar pensando en otra cosa cuando estoy justo frente a ti? Él se da cuenta de que ella lo decía completamente en serio. 2 horas fueron el tiempo que ella necesitó para arreglarse solo para encontrarse con él. Y sí, Parker está peleando contra años de trauma mientras tiene enfrente a la chica que le gusta. Una misión digna de un protagonista de anime. Además, ella pasó muchísimo tiempo solo eligiendo qué ropa usar. Había invertido todo ese esfuerzo únicamente para encontrarse con él. Por eso, él debía dejar de pensar en otras cosas y concentrarse en ella. En ese instante, se dio cuenta de que había sido descortés al distraerse mientras una chica tan linda estaba frente a él. Como él la había invitado a la obra de teatro y ella estaba muy emocionada por ello, decidió dejar pasar ese pequeño incidente. Cuando llegó la hora, ambos se levantaron para dirigirse al teatro. Por el momento, él decidió enfocarse en la cita que estaba teniendo con Seika y dejar para después todos esos problemas relacionados con Jason. Finalmente, llegaron al teatro. Los actores estaban interpretando la obra de Romeo y Julieta, dando lo mejor de sí sobre el escenario. Pero, sinceramente, parece que la obra no estaba siendo tan buena, amigos. Tanto nuestro protagonista como Seika estaban luchando por no quedarse dormidos. Más tarde, fueron a una máquina de peluches. Él intentó de todas las maneras posibles conseguir un osito para ella, pero no lo logró. Después fueron a un karaoke, y ella no dejaba de reír mientras le decía que cantaba muy mal. Digamos que la música no era precisamente su habilidad secreta. Luego fueron a comer algo, y la chica incluso se ofreció a cortarle la comida. Al final del día, él la acompañó hasta su casa mientras conversaban durante el camino. Los dos se llevaban muy bien, y realmente parecían hechos el uno para el otro. La chica comentó que se había divertido mucho, y le agradeció por haberla acompañado hasta casa. Con una sonrisa amable, le pidió que regresara sano y salvo a su hogar. Sin embargo, él no dijo nada, y simplemente se quedó allí observándola. Ella incluso le preguntó si quería decirle algo más. Tartamudeando, él no sabía muy bien cómo expresar lo que sentía. Entonces dijo que lo único que quería decir era que se había divertido mucho ese día. Obviamente, eso no era lo que realmente quería decir. Lo que de verdad quería preguntarle era si podrían volver a salir otro día. Con una expresión ligeramente confundida, ella le preguntó si eso era todo lo que quería decir. Él comenzó a tartamudear y fue incapaz de invitarla a salir nuevamente. Así que terminó poniendo otra excusa, diciendo que esperaba verla al día siguiente en la escuela. Ella le dio un pequeño golpe en el hombro y dijo, ¿por qué tardaste tanto para decir algo tan simple? Después de eso, se despidió de él y le dijo que lo vería al día siguiente en la escuela. Mientras tanto, él se lamentaba por no haber sido capaz de invitarla a una segunda cita. Dios mío, ¿de verdad soy tan cobarde? A pesar de querer decirle todo eso a Seika, no pudo hacerlo. Todavía tenía miedo de ser rechazado por ella. Temía que la chica reaccionara de una manera que terminara haciéndolo sentir mal. Por eso tenía miedo de acercarse demasiado. Sin embargo, también recordó las palabras de la profesora Gina, quien le había dicho que, si Seika no estuviera interesada en él, jamás habría aceptado esa cita. Tal vez, si retomaba lo que hizo 5 años atrás, todo volvería a la normalidad. Volvería a ver a Seika como si fuera una piedra. Si hacía eso, recuperaría la tranquilidad y la comodidad de antes. Entonces, Seika volvió a llamarlo. Ella le dijo que la próxima vez que salieran juntos, debería pedir un té helado en lugar de café. El chico se dio vuelta y vio que ella seguía allí, esperándolo. Luego añadió que, en una próxima cita, quizá podría pedir un chocolate caliente porque sería mucho más delicioso. En ese momento, él comprendió que ella realmente estaba interesada en él. Incluso Jason le dijo que era hora de avanzar. ¿De verdad quieres volver a verla como una piedra? Debes seguir adelante y enfrentar tus traumas. Olvídate de eso de tratar a Seika como si fuera una piedra. Parker preguntó si realmente sería capaz de hacerlo, y Jason respondió que sí, aunque necesitaba ser más valiente. Después de todo, había dejado que una profesora invitara a Seika a salir en su lugar. Además, se había quedado pensando en sus problemas delante de ella. Permitió que la chica le cortara la comida y, al final, tampoco tuvo el valor de invitarla a otra cita. Debía dejar de ser tan indeciso y empezar a actuar de una vez. De lo contrario, debería aceptar que seguía siendo un cobarde y volver a verla como una simple piedra. Jason incluso se disculpó por sus palabras, pero afirmó que solo estaba diciendo la verdad. Al final, esta decisión depende únicamente de ti, chico. Parker admitió que esos pensamientos eran propios de un perdedor. Entonces tomó las manos de Seika y la llamó por su nombre, sorprendiendo completamente a la chica. Con las mejillas sonrojadas, ella le preguntó qué sucedía. Él se disculpó porque la cita de ese día no había sido perfecta, pero prometió ofrecerle una cita mucho mejor
mejor la próxima vez. Incluso mencionó que ella se había quedado dormida durante la obra porque había sido muy aburrida y volvió a disculparse por ello. Por supuesto, aquello tomó a Seika completamente por sorpresa. Entonces ella soltó una pequeña risa y le dijo que no había ningún problema. Además, confesó que había estado esperando con ilusión el momento en que él la invitara a salir otra vez. El ambiente se volvió un poco incómodo y tierno al mismo tiempo. Él seguía sosteniendo las manos de Seika y, de repente, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Rápidamente soltó sus manos y se disculpó, diciendo que ni siquiera se había dado cuenta. Ella respondió que no había ningún problema. Luego le pidió que, en la próxima cita, le mostrara algo aún más divertido. Después de eso, ambos volvieron a despedirse. El corazón de Parker parecía querer salirse de su pecho. Por otro lado, Seika también estaba nerviosa y se quedó observando sus propias manos. Fue realmente reconfortante tomar la mano de Parker. La escena avanza hasta el día siguiente. El chico fue a una plaza, todo porque quería entrenar para volverse más fuerte. Parece que nuestro protagonista finalmente decidió subir de nivel en el amor y en la vida al mismo tiempo. Jason estaba contando las repeticiones, y todo en lo que Parker podía pensar era en qué haría en la próxima cita para hacer las cosas más divertidas. Jason incluso lo felicitó, diciendo que había actuado como un verdadero hombre, aunque, sinceramente, todo eso había sido mucho más difícil de lo que parecía. Mientras hacía ejercicio, Yang apareció sudando y respirando con dificultad. Él comentó que planeaba entrenar durante unos 40 minutos más. En ese momento, Yang apareció llamándolo blandengue. El chico dio un gran sobresalto y preguntó quién era ella. Yang respondió que era la amiga de Seika y le preguntó si de verdad no la reconocía. Incluso comentó que le sorprendía encontrarse con Parker entrenando en medio del parque. En ese instante, Parker recordó quién era Yang. Después de todo, para él todas las chicas parecían simples piedras, así que le resultaba difícil distinguirlas. Llena de entusiasmo, ella dijo que lo ayudaría con el entrenamiento. Así que Parker se subió a la barra, pero John comenzó a gritar que lo estaba haciendo todo mal y hasta le dio una patada en la espalda. El chico cayó al suelo y empezó a rodar. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo?, preguntó confundido. Ella respondió que, si seguía entrenando de esa manera, terminaría con un fuerte dolor de espalda. Entonces le pidió que la esperara un momento porque regresaría enseguida. Parker la llamó para que volviera rápido, ya que solo entrenaría unos minutos más. Si tardaba demasiado, él ya no estaría allí. Con una expresión seria, Young dijo que solo iba a cambiarse de ropa para entrenar, así que él aceptó esperar. Jason comentó que esa era una oportunidad perfecta, porque podía aprovechar que Young era la mejor amiga de Seika para descubrir más cosas sobre la chica que le gustaba. Después de todo, aquel gordito no había sido precisamente una fuente muy útil de información. En otras palabras, podía usar a Young para conocer mejor los gustos de Seika. ¿Crees que funcionará si le hago preguntas casuales a Young?, preguntó Parker. Jason respondió que sí, y que no perdía nada con intentarlo. Un rato después, la chica regresó. Parker le preguntó qué había hecho, porque había vuelto prácticamente igual. Ella explicó que se había cambiado los zapatos y los pantalones. Él respondió que no notaba ninguna diferencia, porque seguía pareciéndole una piedra. Young se enfadó y le dijo que dejara de perder el tiempo y continuara entrenando. Entonces Parker preguntó si ella era muy cercana a Seika. La rubia respondió que sí, y luego preguntó si él estaba interesado en ella. ¿Te gusta, verdad? Ya lo sabía. Él intentó disimular diciendo que no era exactamente eso. Solo sentía curiosidad, pero no servía de nada intentar ocultarlo, porque hasta la gallina que pasaba por allí podía darse cuenta de que le gustaba Seika. Nuestro protagonista se giró y vio a la gallina actuando como si estuviera de acuerdo. ¿Quién demonios puso una gallina aquí? Definitivamente, el narrador también necesita respuestas. Yang comentó que conquistar a Seika sería muy difícil porque ella era muy popular, aunque ese no era el mayor problema. Con la mano en el mentón, Yang explicó que Seika era una persona bastante misteriosa. Por lo general, era amable con todos en la escuela, y aunque ambas hablaban mucho, sentía que en realidad no conocía tan bien a su amiga ni lograba entender qué pasaba por su cabeza. Conversaban sobre muchas cosas, pero Seika nunca hablaba de asuntos personales. Parecía guardar muchísimos secretos. Incluso le aconsejó a Parker que se mantuviera alejado de ella, porque solo terminaría metiéndose en problemas. Parker pensó que Seika realmente era una chica muy misteriosa y que lo había sabido desde el primer día que la vio. Mientras reflexionaba sobre ello, Yang le dijo que continuara con los ejercicios y volvió a darle una patada, ordenándole que dejara de distraerse. El chico preguntó si ella era buena haciendo ejercicio, ya que parecía muy motivada para entrenarlo. Yang le preguntó si acaso pensaba que era débil. Él respondió que realmente no lo sabía. Entonces la chica dijo que le demostraría lo fuerte que era. Así, se quitó la sudadera, revelando un cuerpo bastante tonificado. Mientras presumía frente a él, comentó que probablemente terminaría enamorándose de ella. Ya se nota que esta chica también siente algo por Parker, o solo soy yo viendo demasiadas señales. Parker observó a Yang sin entender absolutamente nada. Después de todo, para él ella seguía siendo una simple piedra. La pobre estaba convencida de que lograría conquistarlo, así que continuó con su entrenamiento. No muy lejos de allí, Seika caminaba por ese mismo lugar. Llevaba una bolsa de compras y, sinceramente, esta chica parece incapaz de verse mal. Elegancia activada las 24 horas. En ese momento, miró hacia adelante y vio a dos conocidas de la escuela. Las chicas estaban hablando
hablando sobre Parker y comentaban que era el mejor jugador de fútbol del instituto. Seika no quería ser reconocida, así que bajó un poco la visera de su gorra. Mientras pasaba junto a ellas, las chicas seguían comentando lo bonito que era el parque. Parecía que Seika sintió un poco de celos e incluso respiró hondo para tranquilizarse. Sin embargo, en ese instante escuchó una voz familiar. Era Parker entrenando junto a Young. Se sorprendió porque no esperaba encontrarse con aquella escena. Incluso sus mejillas se tiñeron ligeramente de rojo. Ver a Parker entrenando con su mejor amiga hizo que esbozara una pequeña sonrisa. Acto seguido, Young volvió a darle una patada mientras lo llamaba idiota y decía que estaba entrenando completamente mal. Debía sujetarse de la barra de esa manera. Entonces Young comenzó a demostrarle cómo hacerlo correctamente. Realmente era muy buena haciendo ejercicio. Sin embargo, Parker seguía diciendo que no veía ninguna diferencia entre la forma en que ella lo hacía y la manera en que él entrenaba. En ese instante, el grandullón se giró y vio que Seika estaba justo allí. Ella saludó con la mano a su amiga y Young corrió de inmediato para abrazarla. Nuestro protagonista se sintió un poco incómodo porque la chica había aparecido de la nada. Seika comentó que había salido a hacer algunas compras y que nunca imaginó encontrarse con ellos entrenando allí. Incluso preguntó por qué había un pollo en medio de la pista de atletismo. En ese momento, miró a nuestro protagonista y se mostró un poco avergonzada. Él la saludó llamándola por su nombre y mientras ella extendía sus manos, intentó sujetarse de la barra preguntando si sería capaz de hacerlo. Parker comentó que, debido a su anemia, probablemente sería algo difícil para ella, mientras que Young aseguró que la ayudaría. Así, le indicó que corrigiera su postura y diera un paso hacia adelante. Cuando Seika sujetó la barra, Young le dijo que debía impulsarse hacia arriba. La chica comenzó a esforzarse, aunque admitió que estaba siendo bastante difícil. Entonces se dio cuenta de algo. Estaba cara a cara con Parker, y él la estaba observando fijamente. Eso hizo que Seika se sintiera avergonzada. Young preguntó por qué su amiga estaba tardando tanto. Seika volvió a intentarlo, pero le resultaba realmente complicado. Y cuando finalmente llegó a la parte superior, miró hacia adelante y vio que Parker seguía observándola. Lo único que él podía pensar era en cómo alguien podía ser tan hermosa. Al mismo tiempo, Seika se sentía tímida, porque él no dejaba de mirarla ni un solo segundo. Como estaba distraída, soltó la barra accidentalmente y cayó directamente sobre Young. ¿Están bien?, preguntó Parker mientras corría hacia ellas. Incluso le dijo a Seika que no debía esforzarse demasiado debido a su anemia. Al levantarse, Seika preguntó si Young estaba bien. La rubia respondió que todo había sido culpa de ese cuatro ojos que no dejaba de distraerla, y por eso estaba tan molesta. Entonces levantó a Seika diciendo que la lanzaría encima de Parker, iniciando así un caos total. Más tarde, Parker regresó a casa junto a Seika. Él comentó que el día había sido bastante agotador, pero Seika respondió que prácticamente no había hecho nada. Con una sonrisa, la chica dijo que le había gustado mucho aprender ejercicios con Young. Parker seguía empeñado en descubrir más cosas sobre Seika. Sin embargo, sentía que no había avanzado nada ese día. Aunque Jason opinaba que sí había sido productivo, porque había entrenado bastante. Después, la acompañó hasta la puerta de su apartamento, y le dijo que esperaba verla al día siguiente en la escuela. Pero como ella no respondió, él le preguntó si quería decir algo. Seika respondió que no era nada, aunque seguía recordando a Parker entrenando junto a Young. Entonces, un poco tímida, le preguntó si le gustaban las personas buenas en los deportes. ¿Qué? ¿Por qué quieres saber eso? Bueno, creo que es bueno que una persona sea saludable. ¿Por qué no?, respondió Parker. Pero esa respuesta entristeció bastante a Seika. Y si tienes al menos un poco de experiencia viendo romances, probablemente ya entiendas por qué se sintió así. Entonces ella soltó una pequeña risa incómoda y dijo que estaba bien. Solo sentía curiosidad. Después de eso, se despidió. Parker no entendía por qué ella le había hecho esa pregunta. Jason simplemente comentó que su amigo era un completo despistado. Había dado la peor respuesta posible. Parker preguntó qué había hecho mal. Jason le respondió que pensara en ello mientras regresaba a casa. Parker siempre parecía tomar las peores decisiones en los momentos más importantes. Justo cuando Seika estaba entrando al apartamento, apareció el ave y la asustó. Aunque la traducción dice que era una gallina, eso claramente parecía un gallo. Esa noche, Young subió a la azotea de la escuela. Quería disfrutar de la vista desde allí. Sin embargo, escuchó a alguien tocando el piano. Era una melodía aterradora, y desde lo alto comenzó a sentir mucho miedo. La situación parecía sacada directamente de una película de terror. Entonces dio un enorme sobresalto, y comenzó a gritar mientras todo su cuerpo se estremecía. A la mañana siguiente, les contó a sus amigos que había escuchado a un fantasma tocando el piano en la escuela durante la noche. Pero, como era de esperarse, ninguno de sus amigos le creyó. Solo Seika parecía estar un poco asustada en el fondo. Parker afirmó que las historias de fantasmas no existían, aunque Jason parecía bastante inquieto con el tema. Young comentó que aquel fantasma parecía tener mucho talento, porque tocaba el piano realmente bien. Con una expresión seria, el gordito preguntó si Young no conocía la verdad. En esa escuela existía la leyenda del fantasma del salón de música. Hace mucho tiempo, una chica solía tocar el piano todas las noches en ese lugar. Sin embargo, durante una de sus clases, terminó falleciendo. Murió después de atragantarse
alimentarse con un dulce. Desde entonces, su espíritu continuó tocando el piano todas las noches. En otras palabras, el sonido que Young había escuchado la noche anterior pertenecía a esa chica. Mientras el gordito relataba la historia, Seika se veía cada vez más aterrada. Parker comentó que era la historia de fantasmas más absurda que había escuchado en su vida. Sin embargo, de pronto se dio cuenta de algo. La chica realmente encontró toda esa situación muy aterradora. A Parker le pareció adorable esa reacción por parte de ella, aunque al mismo tiempo también la vio un poco inocente. En ese instante, alguien los llamó y resultó ser la profesora Gina. Incluso comentó que era el momento perfecto para pedirles ayuda. Llamó a Parker y a Seika para que fueran a la sala de profesores. Young preguntó si aquel rumor era real, y al fondo se podía ver pasar a una chica. El gordito dijo que, obviamente, toda esa historia era falsa. Solo la había contado para ver si ellas se la creían, porque, según él, alguien tendría que ser muy ingenuo para caer en una historia así. Incluso comentó que había sido muy divertido ver la expresión de Seika completamente aterrorizada. Entonces la rubia lo llamó idiota. Ya era bastante tarde por la noche, y ambos finalmente terminaron de ayudar a la profesora. Mientras caminaban por el pasillo, Seika comenzó a sentir mucho miedo. Parker le preguntó si se encontraba bien, ya que estaba temblando bastante, y ella respondió que no era nada, que no tenía miedo de ningún fantasma. ¿Eh? Pero si yo ni siquiera mencioné fantasmas. Ya sabía que ese tipo terminaría asustándote con esas historias. Ella le dio un golpe suave en el hombro y dijo que los fantasmas no existían. Pero la realidad era otra. Estaba completamente aterrada y temblaba sin parar. En ese momento, el piano comenzó a sonar. Una atmósfera sombría invadió todo el corredor. Parker preguntó si acaso aquel era el supuesto fantasma tocando el piano. La chica se quedó completamente paralizada, como si fuera una estatua. Sin embargo, Parker comentó que, como ya era tarde, probablemente se trataba del club de música ensayando. A lo lejos, pudieron ver una sombra acercándose, y lo peor era que aquella figura parecía tener ojos brillantes. Parker preguntó quién estaba allí delante, ya que no podían distinguir bien debido a la oscuridad. Seika asumió inmediatamente que se trataba del fantasma, y, mientras la sombra se acercaba, su miedo aumentaba cada vez más. Por eso, la pobre comenzó a gritar desesperadamente. En lugar de bajar las escaleras, empezó a subirlas, y Parker le decía que estaba yendo hacia la azotea, donde tampoco podría escapar de ningún fantasma. La figura vio a aquellos dos estudiantes corriendo, y resultó ser nada menos que la profesora Gina. Ella preguntó por qué estaban actuando como unos niños pequeños. Incluso quiso saber por qué estaban hablando de fantasmas. La pobre se desanimó un poco, ya que únicamente quería agradecerles por haberla ayudado con el trabajo en la sala de profesores. Ya eran más de las 7:30 de la noche, cuando Parker abrió la puerta preguntando si Seika estaba bien. Entonces se dio cuenta de que ella se había desplomado. Había sufrido una crisis debido a su anemia. Estaba muy débil, y además lloraba por el miedo que había pasado. Intentando levantarse, preguntó si el fantasma se había quedado atrás, y Parker le respondió que no existía ningún fantasma. Pero justo en ese instante volvieron a escuchar el sonido del piano. Era una melodía bastante inquietante. Parker sabía que la música provenía del salón de música y seguía sin creer en fantasmas. Sin embargo, Seika estaba completamente aterrada y no dejaba de temblar. Jason le dijo a nuestro protagonista que aquella era la oportunidad perfecta. Debía pensar bien qué haría un hombre cuando una mujer está asustada. Era la ocasión ideal para acercarse más a ella. La chica intentó sujetarlo de la ropa, tomando a Parker completamente por sorpresa. Estaba tan asustada que ni siquiera podía hablar con claridad. Intentando abrazarlo, confesó que todo aquello la estaba asustando mucho. Parker notó que ella estaba muy cerca y se puso extremadamente nervioso. Era justo en momentos así cuando podía aprovechar para fortalecer su vínculo con ella. Había oído hablar de eso antes. Ese fenómeno psicológico solía favorecer a los hombres cuando las mujeres sentían miedo. Ella continuó sujetándolo mientras le pedía que la tranquilizara. Cuando él se acercó un poco más, la expresión de Seika comenzó a relajarse. Tratando de aliviar el ambiente con una broma, Parker comentó que, si los fantasmas realmente existieran, al menos este tenía un gran talento musical. Y ella respondió que eso era cierto. En ese momento, Seika se dio cuenta de que la melodía que sonaba era un vals. Cuando era más joven había tomado clases de baile y, para su desgracia, Won siempre había sido su compañero de danza. Aunque debido a su anemia tuvo que abandonar las clases de baile y comenzó a asistir a clases de arte. Pero, según ella, Won era sorprendentemente bueno bailando. Sin embargo, Parker no lograba imaginarlo, ya que el físico de Won no parecía precisamente el de un bailarín profesional. Aún así, Parker comentó que seguramente debía ser difícil bailar con ella. Aunque había pasado mucho tiempo desde la última vez que bailó un vals, todavía recordaba algunos pasos, y ya que el amable fantasma estaba tocando música para ellos, Seika tuvo una idea. La chica le extendió la mano a Parker. Él preguntó el motivo, y ella respondió que quería bailar con él. Así, ambos tomaron sus manos, y ella le explicó que solo debía seguir sus movimientos. Sin embargo, Parker era bastante torpe, y terminó pisándole el pie. Él se disculpó inmediatamente porque debía haberle dolido mucho. Ella respondió que aún no se recuperaba completamente de la patada que había recibido de Young. Luego volvió a extenderle las manos y dijo que lo intentarían otra vez. Pero cuando intentó hacerlo girar, Parker
Parker comenzó a dar vueltas de la manera más descoordinada posible, y, sin querer, terminó tropezando con sus propios pies y cayó de cara al suelo. Seika comenzó a reírse, diciendo que definitivamente él no tenía talento para la música. Hay talentos que nacen para brillar, y otros nacen para convertir un vals en una misión imposible. Él comentó que todavía no se recuperaba de la nariz rota, y ella soltó una pequeña risa. A continuación, ella le preguntó si le gustaría intentarlo de nuevo. Espera un momento, ¿estás segura de eso? Porque si volvía a pisarle el pie, probablemente ella lo partiría en dos. El chico dijo que era muy malo bailando, pero que mejoraría con práctica. Luego, inclinándose ligeramente, le pidió que tomara su mano. Era una escena bastante romántica. Ella comentó que él sabía muy bien cómo expresarse con palabras. Entonces, la chica prometió que le enseñaría a bailar correctamente. En ese momento, nuestro querido Parker se enamoró todavía más, especialmente porque ella lo miraba directamente a los ojos. Aquella música siguió sonando durante toda la noche, según comentaba Jason. Esa misteriosa melodía fue suficiente para que algunas personas creyeran que la historia del fantasma era real, aunque para otras personas no fue así. Para Parker y Seika, todo aquello terminó convirtiéndose en un encuentro romántico. La escena cambia a un momento más tarde. Ambos ya estaban saliendo de la escuela. Él le preguntó a Seika si seguía tomando clases de dibujo, y ella respondió que sí, que dibujaba bastante. Entonces él le pidió que algún día dibujara a un hombre musculoso con bigote, y, por supuesto, él le pagaría por ello. Seika respondió que no estaba muy acostumbrada a hacer dibujos realistas, pero que podría intentarlo. En ese momento, Parker sintió que realmente estaba conociéndola mejor, que era precisamente lo que había querido desde el principio. Incluso sentía que debía hacer algo más. En ese instante, la chica comentó que iría rápidamente al baño, y él le preguntó si estaría bien, ya que antes había tenido miedo de caminar sola por la oscuridad. Sin embargo, ella respondió que estaría perfectamente bien. ¿Eh? ¿No estaba aterrada hace apenas unos minutos? Hasta hacía poco estaba temblando, e incluso había salido corriendo desesperadamente, pero ahora parecía que todo su miedo había desaparecido. Incluso Jason apareció comentando que la actitud de Seika resultaba bastante sospechosa. Jason le preguntó si recordaba el efecto del puente colgante, del que habían hablado anteriormente respecto al miedo que sentía la chica. Pero Jason tenía una teoría. Tal vez Seika había fingido estar asustada todo ese tiempo, y entonces la vemos retocándose el maquillaje frente al espejo, mientras ella misma admite que no cree en fantasmas. Sí, chicos, parece que realmente estuvo fingiendo todo ese miedo. A continuación, la profesora Gina fue hasta la sala de música, y le preguntó a aquella estudiante si no pensaba irse a casa o si planeaba quedarse tocando toda la noche. Yara respondió que solo quería tocar una canción más, ya que no tenía un piano en casa. La profesora comentó que no había escuchado nada extraño, solo algunos murmullos. Entonces Yara aceptó y dijo que regresaría a casa. Y así llegamos al final de la historia del chico que veía a las chicas como piedras. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Eres un verdadero suscriptor del canal. Además, hay varios videos exclusivos disponibles. Si quieres que traiga la segunda parte, comenta Chico de las Piedras. Si alcanzamos la meta establecida, traeré la continuación lo antes posible. Es muy importante que dejes un comentario y compartas el video con tus amigos. Y también revisa si ya estás suscrito al canal. Intento traer continuaciones para ustedes, pero eso solo es posible si la primera parte tiene un buen rendimiento. Así que, si obtiene muy pocas visualizaciones, será difícil traer una segunda parte. Voy a dejarles recomendados 2 videos del canal que estoy seguro de que les van a gustar. Así que nos vemos por allí. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos.